Saludos, doctor. Mi nombre es Brian Jesús Maldonado Pinto, mi matrícula es 23802. Soy del grupo T1 y el tema a exponer es de reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Empezando por reflujo gastroesofágico, podemos definirlo como el paso del ácido y de otros contenidos del estómago hacia el esófago a causa de la incompetencia de las barreras de la unión gastroesofágica, como la hipotonía del esfínter esofágico inferior, la presencia de relajaciones transitorias, igual del esfínter esofágico inferior, y también la denominada hernia del hiato, que vamos a irla describiendo más adelante. Ahora, hablando sobre la anatomía, nosotros una vez ingerimos algún alimento, este va a pasar de la cavidad oral a la faringe y de la faringe a través del del esfínter esofágico superior, va a pasar a lo que es el esófago, el cual tiene una longitud de unos 25 centímetros y luego se va a conectar con lo que es el estómago a través de lo que es el esfínter esofágico inferior. Sobre la estructura del esófago, em, este va a estar formado por capas, ¿no? Tenemos una capa mucosa, la cual va a recubrir la luz del esófago en su parte interna, ¿no? Y va a estar recubierta por moco. También tenemos una capa submucosa que va a estar por debajo de la mucosa y que vamos a encontrar en ella glándulas esofágicas productoras de moco. También tenemos una capa muscular, la cual va a estar formada por una capa interna de células musculares lisas, circulares, y otra capa externa que va a estar formada por por una capa muscular longitudinal. Entre estas dos capas vamos a encontrar el plexo de Auerbach o plexo muscular, que es una parte del sistema nervioso entérico, ¿no? Que va a proveer la inervación motora a ambas capas e inervación secretomotora a la mucosa. Esta capa se va a contraer, ¿no? Para formar ondas peristálticas que van a ir formando el bolo alimenticio del estómago. Y la estructura del estómago se va a dividir en cuatro capas. Una que es mucosa, submucosa, muscular y serosa. La submucosa, que va a presentar múltiples pliegues y crestas y criptas, ¿no? La mucosa se va a dividir en tres capas: uno epitelio, la lámina propia de la mucosa y una lámina muscular de la mucosa. En el epitelio está formada por múltiples células. Tenemos a las células mucosas del cuello, que van a producir moco, que van a proteger al estómago, ¿no? Del ácido que se va a formar. Tenemos también a las células parietales, que van a producir el ácido clorhídrico. Tenemos a las células principales, que van a producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Tenemos a las células endocrinas, que van a estar formadas por las células G, que van a producir gastrina, ¿no? Que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. También tenemos a las células D, tenemos a las células enterocromáfines, y bueno, también pasando a la capa submucosa, que va a ser la que va a estar formada por tejido conjuntivo, eh, que es un tejido de sostén, básicamente, en la cual vamos a encontrar múltiples vasos sanguíneos, linfáticos, terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Tenemos también una capa muscular, en la cual se va a dividir en tres capas. Tenemos una interna u oblicua, una media o circular y una externa o longitudinal. Y por último, la capa serosa, que va a estar formada por tejido conectivo laxo, ¿no? Eh, que va a envolver al estómago en toda su extensión. Hablando ahora sobre la fisiología, el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago es fisiológico en personas sanas, ¿no? Pero se va a convertir en patológico si existe un número excesivo de estos episodios, si existe una prolongación del tiempo de eliminación del ácido por la mucosa esofágica,
o un deterioro de la resistencia a la misma, ¿no? En condiciones normales, el reflujo gastroesofágico está impedido por la competencia de la unión esófago-gástrica, que viene determinada por la presión basal del esfínter esofágico inferior, que normalmente la presión es de entre 10 a 30 miligramos de mercurio. La compresión anatómica extrínseca del esfínter provocada por el diafragma, la integridad del ligamento frenoesofágico y el ángulo formado entre el esófago y el estómago, ¿no? Es decir, el ángulo de His. Hablando ahora sobre la epidemiología, el reflujo gastroesofágico es uno de los trastornos digestivos más frecuentes. Los estudios poblacionales muestran hasta un 15% de los individuos presentan pirrosis retroesternal, es decir, ardor, provocado por el reflujo, al menos una vez a la semana, y alrededor del 7% la sufre diariamente. Hablando ahora de la fisiopatología, el término reflujo gastroesofágico hace referencia a la presencia de síntomas o lesiones de la mucosa esofágica relacionados con el reflujo reiterado del contenido gástrico, ¿no? Los factores más relevantes para la aparición de reflujo gastroesofágico son la hipotonía del esfínter esofágico inferior, el cual normalmente varía entre 10 a 30 miligramos de mercurio, como lo dije antes. Los valores por debajo de estos se consideran una hipotonía del esfínter. Las relajaciones transitorias también del esfínter esofágico inferior, que se va a desencadenar por la distensión gástrica, y la hernia del hiato, el cual consiste en una alteración anatómica del hiato diafragmático, en donde el estómago se introduce parcialmente en la cavidad torácica. También tenemos otros factores que van a producir enfermedad de reflujo gastroesofágico, que son el retraso del vaciamiento gástrico, la alteración de los mecanismos de defensa tisular y el aumento del tiempo de aclaramiento ácido del esófago, que son pero ya no tan frecuentes. Aquí tenemos una tabla en la cual podemos ver los factores que pueden modificar la presión de reposo de los esfínteres esofágicos superior e inferior. El esfínter esofágico superior aumenta el tono con la distensión esofágica, con el reflujo gastroesofágico, con maniobras de Valsalva, y el esfínter esofágico inferior va a aumentar el tono tras la ingesta de comidas ricas en proteínas. El esfínter esofágico superior va a disminuir el tono con eructos, vómitos, distensión súbita del esófago, y el esfínter esofágico inferior va a disminuir su tono con el sueño, con la anestesia general, grasas, café, con el chocolate, con los productos mentolados, con el té y el alcohol. Pasando ahora a la clínica del reflujo gastroesofágico, este lo podemos dividir en típicas y atípicas. Los síntomas típicos o esofágicos tenemos a la pirrosis retroesternal, que es la sensación de quemazón, ¿no? Es de ardor que se siente por detrás del esternón. La regurgitación, que es el ascenso de los alimentos desde el estómago hacia la boca sin necesidad de realizar esfuerzo o de tener náuseas previas. Y la disfagia y la odinofagia, que es la dificultad, ¿no? Y el dolor al tragar los alimentos. Y los síntomas extraesofágicos tenemos a la tos y el dolor torácico retroesternal. Pasando al diagnóstico, es muy importante realizar una buena anamnesis, ¿no? Preguntar al paciente sobre los síntomas y signos que ha tenido, si ha tenido dolor retroesternal, que muchas veces este dolor se puede confundir con un dolor en el corazón, ¿no? El paciente nos viene refiriendo que les duele el corazón, pero en realidad es que es el esófago y que se está irradiando hacia el corazón. Con también regurgitaciones, si el paciente tiene dificultad para deglutir, ¿no? Si le duele al deglutir. Y también es muy importante
preguntar sobre antecedentes familiares, ¿no? Si el paciente tiene algún familiar, su mamá, tal vez papá, porque la enfermedad se puede también producir por malos hábitos, ¿no es cierto? Malas costumbres, como ser luego de una comida, ir a acostarse. Entonces esto va a ir debilitando cada vez más el esfínter esofágico inferior. También el consumir comidas muy condimentadas, por ejemplo. Aparte de la historia clínica del paciente, es bueno realizar exámenes complementarios como una endoscopia gastrointestinal superior o una biopsia, ¿no es cierto? Que nos van con las cuales vamos a comprobar la hipotonía del esfínter esofágico inferior, la presencia de una hernia de hiato, por ejemplo, ¿no? Para ver si hay complicaciones ya del reflujo, para ver qué tan avanzado está la enfermedad y para confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Los pacientes con el reflujo gastroesofágico inferior pueden desarrollar distintas complicaciones, ¿no? Si no son tratados a tiempos o si no son diagnosticados a tiempo. Pueden presentar esofagitis péptica, estenosis esofágica e incluso el desarrollo del esófago de Barrett. La esofagitis péptica, que es la inflamación del tercio inferior esofágico, a causa, ¿no?, del reflujo, que tiene diferentes grados y los síntomas van a variar según qué tan grave se encuentren, ¿no? Van a ir desde la pirrosis, regurgitaciones y la disfagia y la odinofagia. La estenosis, que es la disminución del calibre de la luz esofágica provocada por la fibrosis y la cicatrización de úlceras esofágicas, como podemos ver acá en lo que es en una radiografía. Y el esófago de Barrett, que lo vamos a explicar de manera más detallada más adelante, pero una esofagitis por reflujo mantenido de forma crónica va a modificar la estructura del epitelio eh, y lo va a transformar en un epitelio intestinal, ¿no? Va a haber una metaplasia intestinal, en el cual va a haber un riesgo para desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Hablando del tratamiento, podemos darle fármacos procinéticos, los cuales van a actuar estimulando la motilidad esofagogástrica, aumentando el tono y reduciendo las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Acá puse unos ejemplos, por ejemplo la siraprida, ¿no? 10 miligramos cada 8 horas, la domperidona 10 miligramos igual cada 8 horas. Tenemos otro grupo de fármacos como los agentes protectores, ¿no?, que van a proteger la mucosa digestiva. En este grupo tenemos al sucralfato, el cual es un agente surfactante compuesto de sacarosa, aluminio y sulfato, los cuales van a actuar adhiriéndose a la superficie de la mucosa, ejerciendo un efecto citoprotector local mediante la unión a ácidos biliares y a la pepsina. Otro grupo de fármacos tenemos a los fármacos antiácidos, los cuales van a actuar neutralizando la secreción ácida del estómago, más específicamente el ácido clorhídrico, ¿no?, secretado por las células parietales. Entonces, dentro de estos se basan en una combinación de trisilicato de magnesio, hidróxido de aluminio o carbonato cálcico. Tenemos otro grupo de fármacos que son los antisecretores, los cuales van a disminuir la formación de ácido del estómago, ¿no? Se van a dividir en dos grupos. Uno que son los antagonistas de receptores de histamina 2, los cuales son grupos de fármacos que van a inhibir la competencia irreversible de los receptores de histaminas, que van a estar situados en las células parietales gástricas. Van a suprimir, ¿no?, la secreción ácida. Aquí tenemos unos ejemplos como la
cimetidina de 800 a 1000 miligramos por día, la ranitidina de 300 miligramos por día. También tenemos a los inhibidores de la bomba de protones, que son uno de los grupos más importantes de fármacos que tienen una muy buena acción, los cuales van a inhibir la bomba de protones, ¿no? El cual va a bloquear la bomba de protones, impidiendo que se produzca ácido gástrico, tanto basal como ante un estímulo, como a un estímulo, ¿no? Un ejemplo tenemos el omeprazol de 20 miligramos por día, lansoprazol 30 miligramos por día, pantoprazol de 40 miligramos por día. Podemos realizar cirugías como tratamientos al reflujo gastroesofágico que va a involucrar un procedimiento que va a reforzar el esfínter esofágico inferior, que se conoce como una fundoplicatura de Nissen. Es un procedimiento el cual se envuelve la parte superior del estómago, ¿no? Alrededor de la parte inferior del esófago. Entonces esto va a reforzar el esfínter esofágico inferior para que haya menos probabilidad de que el ácido vuelva al esófago. Para la prevención, como mencioné anteriormente, es importante elevar la cabeza, ¿no? De la cama y no recostarse luego de comer. También las modificaciones dietéticas, ¿no? Eh, ya que, como mencioné antes, van a disminuir lo que es el tono del esfínter esofágico inferior, lo que es las grasas, lo que es el café, el chocolate, ¿no? También disminuir el consumo de tabaco y alcohol, que son uno de los factores que pueden predisponer al reflujo gastroesofágico. Pasamos ahora al tema de esófago de Barrett, el cual es una condición adquirida, ¿no? Es una lesión grave de la mucosa esofágica en la cual el epitelio escamoso esofágico normal es reemplazado por un epitelio columnar con células caliciformes denominado metaplasia intestinal especializada. Y la importancia de esto radica en que puede progresar a una posible adenocarcinoma esofágico. Hablando sobre la epidemiología, es el principal factor de riesgo para desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Está muy extendido en los países occidentales y se estima que el 20% de la población de los Estados Unidos sufre de un reflujo gastroesofágico y que aproximadamente solamente un 10% de estos pacientes son diagnosticados con esófago de Barrett. Hablando ahora sobre la fisiopatología, como vimos en el anterior tema, el esófago de Barrett se trataba de una de las complicaciones del reflujo gastroesofágico crónico, ¿no? La esofagitis por reflujo mantenida de forma crónica puede modificar la estructura del epitelio plano poliestratificado esofágico y provocar su transformación en epitelio intestinal. Es decir, va a haber una metaplasia, ¿no? Que es el cambio de un tipo celular por otro más resistente. Existen factores de riesgo para el desarrollo de un esófago de Barrett, como lo es el tabaquismo y el alcoholismo. El Helicobacter pylori puede colonizar el epitelio metaplásico, pero es altamente improbable que sea un factor etiológico y no existe ninguna evidencia actualmente de que este sea un factor de riesgo para el esófago de Barrett. Hablando ahora sobre la clínica, los síntomas del esófago de Barrett son similares a los del reflujo gastroesofágico, ¿no? Que son la pirrosis, la sensación de quemazón por debajo del pecho, las regurgitaciones de los ácidos estomacales del estómago hacia el esófago y la dificultad
para tragar, es decir, la dificultad y el dolor para tragar, ¿no? Que son la disfagia y la odinofagia. Algunos síntomas son... Pasando al diagnóstico y exámenes complementarios, para realizar un diagnóstico se deben cumplir dos criterios. Uno endoscópico y otro histológico, de acuerdo a lo establecido por la Asociación Americana de Gastroenterología. El primero es la observación endoscópica del desplazamiento de la unión escamo-columnar en sentido proximal al esófago distal, ¿no? Y el segundo es el diagnóstico en el estudio anatomopatológico de las biopsias obtenidas de este segmento, ¿no? Se informa sobre la existencia de un epitelio intestinal especializado con presencia de células caliciformes que normalmente no se observan en un esófago normal. Por último, pasando ya al tratamiento, los objetivos del tratamiento son controlar, ¿no?, los síntomas y evitar la progresión hacia un adenocarcinoma esofágico y realizar el tratamiento de la displasia. Esto incluye un tratamiento con antirreflujo farmacológico, como mencionamos anteriormente, que también puede ser endoscópico o quirúrgico, y las técnicas endoscópicas resectivas y ablativas de la mucosa metaplásica, que son las resecciones endoscópicas del epitelio metaplásico, terapias ablativas de la mucosa utilizando distintas técnicas como la terapia fotodinámica, el gas argón, el láser, la coagulación monopolar o la radiofrecuencia, que las vamos a mencionar. En el tratamiento quirúrgico eh, se puede realizar lo que es la funduplicaturas, el cual se lo realiza con la intención de suprimir el reflujo gastroesofágico y así de esta manera conseguir la regresión, ¿no?, del esófago de Barrett, o de al menos evitar la probabilidad de que se desarrolle a un adenocarcinoma. Tenemos otras técnicas como la técnica de resección y ablativas de la mucosa metaplásica y displásica, en la cual se busca destruir el epitelio de Barrett, ¿no? Que actualmente la utilización de estos diferentes procedimientos terapéuticos está reservada para aquellos casos en los que existe un elevado riesgo de progresión a un adenocarcinoma esofágico, como es la presencia de displasia de alto grado, donde el riesgo de evolucionar a un cáncer puede ser de aproximadamente el 50%. Entonces no se utiliza, en cambio, frente a una sola presencia, ¿no?, de esófago de Barrett sin displasia. Para el tratamiento también podemos utilizar otros métodos como la terapia fotodinámica, que no se utiliza a menudo, pero se la pueden usar para tratar un esófago de Barrett con precánceres de esófagos, ¿no?, y algunos cánceres de esófagos en sus etapas iniciales. También podemos utilizar lo que es la coagulación por argón plasma, el cual se utiliza una corriente eléctrica de alta frecuencia, el cual es conducida sin contacto físico en forma alternante a través del gas argón ionizado hacia el tejido que se va a tratar, ¿no? En este caso sería el esófago. Y la ablación por radiofrecuencia, en la que se utilizan ondas de radio para calentar y destruir células anormales. Finalmente, para hablar de la prevención, como mencionamos, al igual que en el reflujo gastroesofágico, debemos elevar la cabeza de la cama, ¿no? No acostarnos luego de comer. Debemos modificar la dieta, ¿no? Evitar, como mencioné, las grasas, el café, el chocolate, el alcohol y el tabaco.
Ese sería todo el tema. Muchas gracias.